pues la Biblia dice esto, y me abre los ojos. Porque andar en tinieblas, hermanos, andar en la mentira es bien feo. Por eso es necesario conocer a Cristo, ¿ah? Entonces, cuando haya un problema así, mejor recurre a la guía del Espíritu Santo, ¿ven? Vamos a seguir la siguiente bendición. La tercera bendición es la bendición de... ¿Los escucho? ¿Cuál es la tercera bendición? La respuesta a la oración. Los que somos hijos de Dios tenemos esa bendición de que todas nuestras oraciones son respondidas. Y las oraciones también son respondidas. Dios las responde con un sí. Las responde con espera. Y a lo mejor con un no. Y yo sé que a todos nos gusta el sí de Dios, pero no nos gusta el no de Dios. Y a veces nuestras batallas y la falta de victoria o de vivir contentos y felices en Cristo es por lo mismo. Más bien nuestras derrotas son por no aceptar los no de Dios. ¿Sí? Es como el joven que dice, ¿será este señor con el que me voy a casar? Y vaya a preguntar eso, ¿será ese? ¿Verdad? Y espera la bendición de Dios, espera la respuesta de Dios y le dice el Señor. Yo siempre pongo este ejemplo. Y un día fui a un lugar y me dice, oye, qué bueno que habló de eso, porque yo no conocía el lugar. Me dice, porque estamos en ese dilema. Y que digo, ok. Entonces, cuando nos da el no y alguien se aferra al sí de no de Dios, es cuando hay la batalla. Porque a veces Dios te dice no, ¿verdad? Pero a veces el no es el cuidado de Dios. Amén. Tú tienes que aprender esto para orar. Que a veces si Dios te dice que no es porque te está cuidando. Amén. Si tu hijo te pidiera un carro, tienes 13 años, 12 años, 11 años, no sabe manejar. Y te está pidiendo un Ferrari. Y supongamos que tú tienes la economía. ¿Se lo darías? Es que lo amo. No, ¿verdad? Un padre cabal diría no. No te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque te va a afectar. Y a lo mejor el Señor le dice, ¿sabes qué? No. Y puede que le diga, ¿sabes qué? Espera a que tengas la edad suficiente, la madurez, y veamos después. Amén. A veces el Señor te va a decir que no, pero te va a decir por qué tienes que esperar. Amén. Entonces tenemos que aprender a aceptar la buena voluntad de Dios, que también el no de Dios es muy bueno. Amén. Y debemos de orar así. Debemos de orar aceptando la voluntad de Dios y la respuesta de Dios. Esa es su respuesta, hermano. Es un no es un no, espera. Todavía no. ¿Por qué? Porque tengo planes mejores para ti y porque a veces Dios tiene algo mejor. Yo una vez le dije a una persona, me dice que quería con tal persona y bueno, ya era una relación un poquito más avanzada, era un noviazgo. Y le digo, ¿y no habrá algo mejor para ti? Eso no le va a gustar a nadie. Dice, pero espérate, le digo, tranquila, no habrá alguien más para ti. Dios tiene a lo mejor algo para ti. Y me dice, ¿tú crees? No sé. Y da el caso, pasaron situaciones, no se logró esa relación, no porque uno haya dicho que no, solamente no era de Dios. Pero sí salieron afectados los corazones. A veces necesitamos aprender a oír a Dios. Amén. Eso son las relaciones. A veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no nos das la casa? ¿Por qué no nos das el carro? ¿Por qué no nos das esto? ¿Por qué no nos das aquello? Y nos desesperamos, ¿verdad? Pero ¿por qué no vas? Y mejor le pregunta al Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Y qué es lo que quieres de mí?
Y a veces porque solo nos enfocamos en pedir, 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 y no damos una vida en adoración que Dios le agrade. Fíjate cómo somos. Siempre le estamos pidiendo cosas, pero nunca le estamos dando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Nunca estamos dejando ni siquiera que Él entre en nuestra vida, examine, redarguye, cambie, transforme nuestro corazón, que es lo que más le urge a Dios. Amén. Dios quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu vida, y la oración no solamente es para pedirle esas cosas, también es para adorar, es para exaltar. Amén. Algo que tenía el salmista David es que adoraba y bendecía el nombre del Señor siempre. Exaltaba el nombre de Dios y vivía apasionado por Dios. Es muy diferente tener una vida apasionada por Dios y ver la respuesta, a tener solamente una respuesta por estar pidiendo. Y hay gente que realmente el Señor le contesta luego, y yo digo, wow, ¿cómo lo hiciste? Ahora, también debes de aprender a gozarte cuando Dios contesta la oración de tu hermano y a lo mejor no la ha contestado en ti. Amén. Alguien dijo, el Señor me quería bendecir, pero el Señor me dijo, hasta que tú no te goces por las bendiciones y dejes de vivir amargado. Porque a veces amarga que a alguien más le conteste Dios y a nosotros no. Hasta que no te goces por la bendición de otros, no te voy a bendecir a ti. Hasta que no tengas una actitud de agradecimiento por lo que tienes, no va a venir una bendición. A lo mejor lo que el Señor quiere causar en ti es un espíritu de agradecimiento a Dios. No nos ponemos a pensar en eso, ¿eh? A lo mejor lo que Dios quiere es tratar con ese corazón que a lo mejor no le gusta o tiene un poquito de envidia con el vecino que le dan. O el mundo inclusive, que estás diciendo, ¿por qué a ellos sí, por qué a mí no? Y vives como el salmista que dijo, a punto estuve de caer por estar viendo cómo les va bien a ellos y a mí no. Y no darme cuenta del fin que ellos tienen. Debes de ser claro y debes de saber que Dios te va a responder, pero que también debe de haber un corazón aquí agradecido, un corazón que se goza con los demás. Amén. Y que alaba a su Dios. Y créeme, dice la Biblia que por sí solos Dios va a contestar las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces esa es la bendición de la oración, de la respuesta a la oración. La siguiente es ¿cuál? La número 4. La bendición de protección de. Fuerte, hermano, si me va, ahí viene en su manual. ¿Sí trae manual, de veras? El poder de movilizar ángeles. Bueno. Dios, vamos a ir a Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice, no son, dice desde el principio 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, o sea que jamás les dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los herederos de la salvación somos nosotros. Los ministros que están a favor de nosotros para nuestra ayuda son los ángeles, son servidores de Dios, no de nosotros. No vayan a hacer una falsa doctrina. Amén. Amén. Cuando Dios les dice, vayan. Y la Biblia dice que están prontos para ejecutar la orden de Dios. En Salmos. Amén. Vamos a ir a Salmos. Me parece que es 102. 103.
Vamos a ir a, si me ayuda hermana José, sí trae. 20, 21 y 22. 103. 20, 21 y 22. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Ok, ángeles que están para ejecutar la voz ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces ellos en cuanto ven, Dios manda ángeles que acampan alrededor de nosotros, y hemos visto en la Biblia cómo ellos, aunque no veamos, y no es para que los adoremos, simple y sencillamente Dios tiene ángeles que acampan alrededor de ti, donde quiera que caminas, donde quiera que vas. Tú a veces dices, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le va a pasar a mi hija? ¿Qué va a pasar? Y vivimos con el temor, ¿no? Pero ángeles acampan alrededor de los que temen a Jehová. Amén. ¿Sí? Entonces no temas. Temer a Jehová es respetar, es honrar a los que buscan a Dios. Ángeles acampan alrededor de los que temen a Dios. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 8, 3, 5. Dice, cuando un hijo de Dios ora en medio de algún problema, Dios envía a sus ángeles para protegerlo. Apocalipsis 8, 3, 5. Y el primero que lo encuentre le puede dar lectura, por favor. 8, 3, 5. Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Entonces nos vemos que los ángeles están en donde quiera va, ¿sí? Están en la diestra del Padre, y dice que ellos llevan las oraciones de los santos delante de la presencia de Dios. También dice que es como un incienso que sube. No es un incienso físico, sino que dice que es como un incienso. ¿Por qué? Porque suben las oraciones. Amén. De los santos. ¿Y esos santos somos quiénes? Nosotros. Amén. Sí. Vamos a la sexta bendición. ¿Cuál es la sexta, hermanos? Todos juntos. 1, 2, 3. Para despertar. 1, 2, 3. El poder de la ciudadanía del cielo. El poder de la ciudadanía del cielo. Vamos a ir a Filipenses 3:20, y si la hermana Sol nos puede buscar Juan 5:24. Y si me puedes ayudar a Filipenses 3:20. Filipenses. ¿Qué es primero? Filipenses 3:20. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está tu ciudadanía? 3:20. En el cielo. ¿En Jicotepec? ¿En Puebla? ¿Dónde está tu ciudadanía? En el cielo. Amén. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. ¿Y quién es el que gobierna en esa ciudad? En esa ciudadanía, ¿quién es el que gobierna? Es Dios. Dios es el que gobierna tu vida. Déjame decirte que esto no solamente habla que te vas a ir al cielo, sino también que está hablando de que tu gobierno es Dios. Ahora, ¿cómo saber si Dios gobierna tu vida? ¿La gobierna yo? ¿La gobiernas tú? ¿La gobierna Dios?
¿O quién gobierna tu vida? ¿Sí? Yo sé que muchos de los que estamos aquí batallamos con la carne y a veces el que gobierna nuestra vida son nuestros deseos, es la carne, es el yo. ¿Verdad? Porque si Dios gobernara nuestra vida, escucha bien, nuestra vida espiritual sería otro nivel. ¿Sí? Nadie te empujaría a venir a la iglesia. Vendrías con una actitud y una adoración. Y lo primero que harías es buscar al Señor con todo tu corazón. Una de las bendiciones no solamente es tener la ciudadanía, es mucho mejor que tener la ciudadanía de Estados Unidos o de cualquier otro lugar. Cuando eres ciudadano de Estados Unidos, tú tienes muchos privilegios. Tú tienes el respaldo de un gobierno fuerte, que sabes que no te va a dejar. Fíjate que cuando un estadounidense o de otra nación muere, aquí en México, se pone la cosa tremenda. Cuando se muere un mexicano en cualquier otro lugar, hazle como puedas. El gobierno no hace nada. Y si lo llega a hacer es porque realmente eres alguien muy importante. O porque algo sucedió que los obligó a cuidar. ¿Verdad? Pero si un ciudadano de Estados Unidos tiene un problema en cualquier nación, créeme que hasta ahí van a llegar. Y los van a rescatar. Y nos damos cuenta de ese respaldo. Tú tienes un gobierno, escucha bien. Yo sé que a lo mejor como mexicanos tú dices, ay, yo como mexicano mejor quisiera tener la ciudadanía de Estados Unidos. Pero escucha bien, tú como hijo de Dios tienes un respaldo del gobierno, del poder de la ciudadanía de Dios. ¿Y qué es mejor, el respaldo de Dios o de un gobierno? Donde quiera que vayas, escucha, el respaldo de Dios, con sus ángeles, tus oraciones, y aunque no esté nadie, Dios te va a escuchar. Si tú vas poniendo la fe y la confianza en los hombres, en el poder judicial, créeme que a lo mejor, o por palancas. Me acuerdo que hace poco cuando fuimos a un lugar, fuimos a la escuela de Sara y la íbamos a inscribir. Y nosotros no conocemos a nadie, o sea, casi imposible tener palanca. ¿Sí? No tenemos un familiar, alguien aquí. Nosotros nacimos allá en Poza Rica. Entonces cuando llegamos aquí, no teníamos a nadie y de repente teníamos que ir a inscribir. Tuvimos un ligero detalle, por lo cual hubo un cambio y la queríamos cambiar de escuela. Y nos dijeron, es que ahí no entras, no, es difícil, ya sabes cómo la gente lo aumenta, ¿no? Y casi me dijeron, ahí no entras con palancas, a menos que tengas palancas. Y entonces íbamos en la monte y vamos orando y voy orando yo también ahí y ya de repente le digo al Señor, mira Señor, no tenemos a nadie. No sabemos quién es el director, no sabemos nada de nadie. No conocemos a nadie. Y para acabarla afuera, alguien que nos pueda ayudar menos. Y en la iglesia no hay nadie que nos pueda ayudar, según yo. Entonces, me dice el Señor, pero me tienen a mí. ¿Que acaso yo no puedo hacer algo más por ustedes? Yo puedo mover, y me dijo, no te acuerdas o no has visto cómo me he movido en muchas áreas y te he ayudado, y les he ayudado, me dice. ¿Y tú crees que yo no voy a poder con esto? Y ahí fue donde yo dije, ay, sí es cierto, Dios. Pues nos fuimos, ¿verdad? Inclusive mi esposo ya antes, Dios le dijo, vámonos rápido. Y nos había dicho, llegamos a ese lugar, y dije, bueno, Dios, vamos contigo, y el único que nos puede respaldar aquí eres tú. Y efectivamente, llegando, vemos a un maestro de su escuela, un conocido, ¿sí? Y precisamente estaba ahí, pero nada que ver en la secundaria, según nosotros. No tendría por qué estar ahí porque es de otra área. Y de repente llega y saluda a mi esposo, porque es conocido, y dice, pastor, y lo empieza a saludar, ¿no?
Y nosotros así como, ¿qué hace aquí? Fue como si Dios lo hubiera mandado. Me dice, vine por unos papeles. Le digo, ¿y ustedes? Ya explicamos el asunto. Dice, no se preocupen, ahorita les ayudo. Entonces tú muchas veces vas viendo a las personas, pero Dios es el que mueve todas las cosas. ¿Sí me explico? Tú tienes un respaldo mejor. Cuando tú vas a evangelizar, tú vas con miedo. Y por eso no evangelizas. Y tú dices, ¿qué tal si me dice de cosas? ¿Qué tal que si me hace tal cosa? Mejor me quedo callado. ¿Verdad? Pero escucha bien. O inclusive vas a decir, si me encuentro con un chamán, con un brujo, etcétera, ¿no? ¿Qué tal? O me encuentro con algo. Pero ¿quién va contigo? Acuérdate que el poder del respaldo del cielo, del trono celestial, está en tu vida. Entonces, ¿quién puede más? ¿Qué respaldo traes, hermano? ¿Quién va contigo? Dios va contigo. Amén. Entonces tienes esa bendición, tu nombre está escrito en el libro de la Biblia, ¿sí? ¿Algunos de ustedes podrían creer que su nombre ya está escrito en el libro de la Biblia? A ver, levante su mano, que estoy seguro de que su nombre está escrito en el libro de la Biblia. ¡4! Y los demás son niños, ¿eh? Ese es el problema, hermanos. ¿Qué crees? Desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. De la Biblia, de la vida. De la vida. ¿Qué? Libro de la vida. Gracias. Está escrito en el libro de la vida. ¿Sabes? La vida está en Cristo. ¿Sabes que hay un libro que está en el cielo donde está ya escrito tu nombre? Amén. Pero si está escrito tu nombre o no está escrito. Ahora sí, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Levanta tu mano si sí o si no. Tenemos que hablar de salvación, hermano. Tenemos que regresarnos a la primera clase para ver si sois salvos o no son salvos. Los que somos salvos está escrito nuestro nombre escrito en el libro de la vida. No, pues entonces hay que volver a evangelizar. En el libro de la vida. Me hago bolas. Ok. Y tenemos la bendición de la evangelización del mundo. ¿Cómo es esto, hermanos? Dios nos mandó a evangelizar. Pero una de las personas, a veces desde la aquí ayudar, hermano. Algo bien importante, hermanos, es que la evangelización la hace Dios. Pero todas las personas que disfrutan la paternidad, la identidad como hijos de Dios, todos aquellos que saben que son hijos de Dios, ¿sí? Todos los que disfrutan la guía del Espíritu Santo, todos los que disfrutan la bendición de la respuesta a la oración, todos los que disfrutan el poder de la movilización de los ángeles, todos los que disfrutan esa ciudadanía y ese respaldo de Dios, tienen la bendición también de la evangelización e inclusive de las mismas misiones. Amén. Así que yo te aconsejo que no dudes, hermano, de que eres hijo de Dios. Para empezar, mínimo no dudes de eso. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cambia tu identidad? ¿Va a cambiar el que tú seas hijo de Dios? No va a cambiar. Amén. Entonces, hoy acércate como hijo, porque ya no eres esclavo. Vamos a ir por último a Romanos 8:15. Estas 7 bendiciones, hermanos, se hicieron para disfrutarlas, no se hicieron para conocerlas solamente. Tienes que saber que eres hijo de Dios, pero no solo saber. Y con esto terminamos. Tenemos que disfrutarlos. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cómo se dice Abba? ¿Cómo se dice papá?
Abba. ¿Sí? ¿Y cómo se dice mamá? Ima. Ima, lo aprendimos. Ima, mamá. Ok, entonces ya no tienes el espíritu, dice, vamos, dice, pues no has recibido el espíritu de esclavitud. No, ya no. Para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamas, Abba, Padre. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién eres tú? Amén. No cambia, hermano. Esa identidad no cambia. Si llegaste a fallar, abogado justo tienes para con el Padre que te perdona de todo pecado. Tu identidad no cambia. Acércate a Dios con un corazón sincero, contrito, humilde y arrepentido, y el Señor te va a perdonar. Amén. ¿Sí? Y escucha siempre la voz del Espíritu Santo que te habla siempre la verdad. No oigas a las personas, oye al Espíritu Santo. Amén. Y atiende las oraciones que Dios te da. Atiende la respuesta, que Dios te da. Si es no, es porque te cuida. Si es sí, porque te ama. ¿Sí? Y si es espera, también te ama. Y si es no, te cuida y te ama. Amén. Es un Padre, escucha. Y si alguna vez fallamos y nos corrige, es porque nos ama. Dios al que ama, corrige. Pero no va a destruir. Nunca te va a destruir. Amén. Te va a bendecir. ¿Vale? Dale un aplauso a Dios. Y acuérdate que eres hijo de Dios.